Así que mis hermanos, hoy vamos a meditar en la palabra. Les invito a que abran su Biblia en Génesis en su capítulo 3. Amén. Génesis capítulo 3, su versículo 7. 7. Amén. De todos modos, ahí va a estar apareciendo en la pantalla. Amén. Amén. Cuando lo tenga, ¿verdad? Lo podemos, se pueden poner de pie, lo vamos a leer todos unidos. Es nada más un solo versículo. Génesis 3, 7. Amén. ¿Ya lo tienen todos? Amén. Aquí lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice: unidos. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Así como estamos, vamos a orar, hermanos. Padre, Señor amado, te agradezco por tu infinita misericordia que el día de hoy permites poderme dar el privilegio, Señor, de poder estar aquí, Señor amado, por impartir esta hermosa palabra, Señor, que sin duda yo sé que va a ser de grande bendición. Oh Dios amado, te quiero pedir que seas con cada palabra que vaya a salir de mi boca, Señor, que sea tu Espíritu Santo reforzando, Señor, esas palabras para que entre en lo más profundo de nuestro corazón y quede como semilla sembrada en buena tierra. Amén. Así es, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar su lugar, mis hermanos. ¿Verdad? Vemos que en la historia, ¿verdad? Si vemos lo que dice ahí en capítulo 3, dice desobediencia del hombre. Yo creo que es una historia que ya todos conocemos, ¿no? Desde memoria, desde que estábamos chiquitos. Yo recuerdo que cuando estaba chiquito, estábamos pues en Filadelfia y nos daban unas historietas como este tamaño y venía todo el Génesis, pues cuando pecó el hombre, e incluso salió una Biblia, ¿no? Que traía figuritas. No creo que aún en la actualidad creo que todavía se vende. Entonces vemos cómo la desobediencia del hombre, ¿verdad? Cómo fue la primera desobediencia que el hombre le hizo a Dios, ¿verdad? Cuando me refiero a hombre, me estoy refiriendo a hombre y mujer, ¿verdad? Lo que son los dos sexos, ¿verdad? Pero vemos que dice el versículo 7: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. En otras palabras, se hicieron unas túnicas, unas ropitas, ¿verdad? Vemos ahí como creo que ha pasado en varias series en la tele, ¿verdad? Que a veces unas personas en caricaturas, ¿verdad? Se quedan sin ropa y agarran hojas y andan todo cubierto de hojas, ¿no? Andan ahí disfrazados con hojas. Pero fíjense, yo me pongo a pensar, ¿será que antes estaban desnudos? Hagamos como que esa pregunta, ¿no? Como que nos preguntemos a nosotros, ¿será que antes Adán y Eva estaban desnudos? Ok, ¿verdad? Algunos rabinos, al referirme a rabinos me refiero a maestros de la ley judía, sostienen que Adán y Eva no estaban desnudos y dirán entonces que andaban puestos. Ellos estaban, de ellos brillaba una luz que los cubría que su desnudez era cubierta por una luz que era, como estaban conectados con el Padre, era un resplandor divino. Entonces esa luz los rodeaba. Yo creo que en muchas películas, en muchas telenovelas, etcétera, ha pasado de que a veces aparece como una deidad y aparece como que no se puede ver su rostro porque hay un brillo, ¿no? Que no se puede ver. Entonces yo me atrevo a pensar que así era con Adán y Eva, que un brillo era el que los cubría, que al momento en el que ellos son desenchufados, que ellos pecan, son desenchufados de esa fuente de luz divina. Entonces ahí es como que la luz se desvanece y ahí es donde verdaderamente quedan desnudos, ¿verdad? Yo me pongo a pensar mucho, ¿verdad? Que en esto que sostienen muchos los rabinos, de que ellos eran como un espejo, eran como un espejo que como Dios estaba con ellos, como tenían una comunión plena con Dios, entonces el resplandor divino de la presencia de nuestro Dios, como ellos eran un espejo, pues pasaban esa luz también, ¿verdad? Vemos eso también como con Moisés, que cuando él sube a estar allá con Dios, ¿verdad? No sé cuántos días estuvo, no me acuerdo. Cuando baja dice que su rostro resplandecía, brillaba. ¿Por qué? Porque estaba conectado con una luz divina, que era la presencia de nuestro Dios. Entonces, ¿verdad? No sé cuántos enamorados, ¿verdad? Hemos dicho esta frase, ¿no? Brillas como
Tu brillo es tan hermoso, hasta lo hacemos de una forma poética, ¿no? Tu brillo es tan hermoso como el resplandor de la luna, ¿verdad? No sé cuántos hemos dicho eso, ¿verdad? Yo en mi caso ya lo he dicho, ¿verdad? Amén. Entonces miren, pero si investigamos un poco, la luna no brilla. La luna no brilla. Solamente lo que brilla es el sol. Pero la luna es un reflejo, o sea, el brillo que da la luna es un reflejo del brillo del sol. Entonces yo me pongo a pensar de esa manera así con Adán y Eva, que el que brillaba ahí era ¿quién? Dios. Y ellos, al ser un espejo, al estar conectados con eso, ¿qué es lo que pasa? Brillan. Pero cuando se desconectan, dejan de brillar. Entonces así igual también como con la luna, ¿verdad? Vemos cuando hay un eclipse, ¿verdad? ¿Qué es lo que en el eclipse solar, ¿verdad? Se tapa, ¿verdad? La luna se pone encima del sol, creo que sí es, ¿verdad? No me acuerdo muy bien, no sé mucho de astronomía. ¿Y qué es lo que hace? El sol, como es tapado, la luna hace un aro, ¿verdad? Alrededor de su misma circunferencia. Y brilla, ¿no? Saca un brillo, hasta dicen que si uno lo ve, pues queda uno ciego, ¿no? Así dice uno, ¿no? Entonces, así yo me atrevo a pensar que así era con Adán y Eva, que ellos brillaban antes de que ellos pecaran, pero cuando pecan, se les va ese brillo, ¿verdad? Ese fulgor, ¿verdad? Aquí como escribí, ¿verdad? De la misma manera, Adán y Eva brillaban mientras estaban conectados, enchufados a Dios, esa fuente de luz divina. Pero cuando se desenchufaron, se escondieron y se pusieron hojas de higuera. Desde antes, donde antes había luz, ¿qué es lo que pusieron? Hojas. Y esas hojas, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, si yo, aquí está, ¿verdad? El arreglo floral. Si yo le quito un pétalo a esta flor, ¿qué es lo que empieza a pasar? Se empieza a marchitar, ¿no? Y yo creo que cuando Adán y Eva ponen esas hojas de higuera donde antes había luz, esas hojas pues poco a poco se empezaron a marchitar, como muchas veces nuestros intentos de arreglar las cosas a nuestra manera. Porque muchas veces ha pasado de que intentamos arreglar las cosas a nuestra manera, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Pues sale todo mal. Entonces, miren, yo me pongo a pensar y a preguntar, ¿de qué se estaban escondiendo Adán y Eva? ¿O por qué se estaban escondiendo? ¿Verdad? Yo aquí puse, se estaban escondiendo el uno del otro, cubriéndose para que Adán no pudiese ver la desnudez de Eva y Eva no pudiese ver la desnudez de Adán. Hasta se escondieron de Dios. Yo creo que más de uno aquí nos hemos escondido de la presencia de Dios. Intentar escondernos, ¿verdad? Porque sabemos que Dios está en todas partes, no puede ser evadido, ¿verdad? Si nos vamos a Plutón, a Neptuno, a Saturno, pues ahí también está Dios, porque Él es omnisciente, omnipresente, amén. Pero miren, algo que sintieron lo que es Adán y Eva, hay algo que se llama culpa y vergüenza. Dice, ¿verdad? Yo me pongo a pensar que el momento en que Adán y Eva quedan desnudos, quedan como que con la cara así, ¿no? Que, como decimos acá, bien pasmados, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que ellos empiezan a correr? Agarran hojas de higuera, empiezan a coser y pues ya se tapan. ¿Qué es lo que pudimos sentir ahí? Una vergüenza, ¿verdad? Muchas veces nosotros asociamos la culpa con la vergüenza, pero la culpa y la vergüenza son dos conceptos muy diferentes. La culpa es el dolor que sentimos por algo que hemos hecho, y la vergüenza es el dolor que sentimos por lo que creemos que nosotros somos. O sea, una está ligada al comportamiento y la otra está ligada a la identidad. Vemos cómo el enemigo, a partir del primer pecado, se ha robado la identidad del hombre, la identidad del hombre y de la mujer. Porque si yo les pregunto, ¿quiénes son ustedes? ¿Qué me pudieran contestar? Hijos de Dios, ¿verdad? O sea, ya tenemos una identidad. Pero si nos hubieran preguntado eso antes de que viniéramos a Cristo, ¿quién eres? En mi caso, yo soy Luis Eduardo Sánchez Bautista, tengo tantos años, estudio una carrera universitaria en tal universidad y soy hijo de mi mamá y mi papá, ¿verdad? Entonces, vemos cómo el enemigo se ha robado la identidad del hombre, la identidad que nosotros nos perteneció, que Dios nos dio. Entonces, miren, la vergüenza nos hace pensar que hay algo en nosotros que está mal, que está destrozado, porque nos hace pensar que somos un error. No sé cuántos de aquí nos hemos enfrentado a que llegan pensamientos de decir, soy un inútil, no sirvo para nada,
nunca voy a hacer las cosas bien. E incluso hasta mismo el enemigo nos dice eso a través de las personas que más queremos. Yo recuerdo que en una ocasión yo estaba con un familiar y él me estaba tan enojado que me empezó a decir: eres un inútil, no sirves para nada, eres tal, y pues me empezó a sacar y más, ¿verdad? Entonces, como yo estaba niño, eso se me impregnó. Y de grande, bueno, aún estoy pequeño todavía, ¿verdad? Cuando estaba yo, fui creciendo en mi etapa de la adolescencia, yo creía que era un inútil, que yo nunca iba a servir para nada, ¿verdad? Y yo le doy gracias a Dios, porque ¿quién diría que aquel niñito, el más pequeño de la familia, hoy estaría aquí predicando? Amén. O sea, yo por eso estoy contento, ¿verdad? Porque el Señor, ¿verdad?, nos dio una identidad. El día de ayer con los jóvenes tuvimos una proyección de película, se llama la película Vencedor, ¿verdad? Trata de una niña que tiene asma y pues que quiere entrenar un deporte que se llama campo traviesa, ¿verdad? Que es, más que nada, es un tipo de atletismo. Pero es cristiana la película, pero el personaje principal, el segundo personaje principal, que es el entrenador, va a un hospital y pues ahí ve a un señor que está postrado en cama por la diabetes y ya no tiene la visibilidad, o sea, ya no puede ver, o sea, perdió la vista a causa de la diabetes. Entonces, pero ese señor le pregunta al entrenador: ¿quién eres? Y él empieza a decir: bueno, pues me llamo tal persona, soy entrenador bueno, era entrenador, porque hasta se ríe, ¿no? Era entrenador de básquetbol, pero ahora soy entrenador de campo traviesa y trabajo en tal preparatoria, ¿verdad?, en tal escuela cristiana. Pero antes de esa plática, el entrenador dijo: yo soy cristiano. Pero cuando el señor que está postrado en cama le pregunta: ¿quién eres?, y le da pues todo lo que les acabo de mencionar, él le dice: veo cómo a Cristo lo tienes hasta en la última lista, ¿verdad?, hasta el último punto de tu lista. Y eso pasa, ¿por qué? Él dice: porque cuando creemos en algo, nuestra identidad está ligada a ello. Entonces, si hoy en día, ¿verdad?, aquí les pregunté: ¿quiénes son ustedes? Rápido me contestaron: son hijos de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque tenemos a Cristo en primer lugar. Entonces, pero cuando a veces hemos cometido unos errores, hemos pecado, ¿cómo nos sentimos? Mal, ¿verdad? Más si decimos que es algo que ya no vamos a volver a hacer jamás, y volvemos a caer. En ese momento es cuando el enemigo aprovecha para ponernos en vergüenza y decir: tú no eres un buen hijo de Dios, te dices llamar cristiano, no sirves para nada, ¿verdad? Yo creo que no les dije el tema de la prédica, ¿verdad? Se llama ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Entonces yo les pregunto: si ustedes cometieron algo que ustedes ya dijeron que no iban a volver a hacer, ¿será que se escondieron de Dios? Esa pregunta nada más es para ustedes, ¿verdad? Un punto que se llama hojas de higuera. Vemos cómo cuando Adán y Eva, después de pecar, sienten vergüenza, van y cosen hojas de higuera. Cosieron sus delantales, cosieron sus ropas, ¿verdad? Ya desde ahí empezó el primer diseño de modas, ¿verdad? Se empezaron y se escondieron. Pero miren, yo busqué el significado de higuera, o sea, el total significado de hojas de higuera. Fíjense qué definición tiene. La higuera, bueno, muy aparte del fruto que da, que es el higo, es un símbolo o es un significado de paz y tranquilidad. No sé cuántas veces nosotros hemos cometido muchas cosas y nos sentimos mal ante Dios, pero en vez de resolver e ir ante Dios y confesar para que Él nos perdone, nos escondemos en algo que nos trae paz y tranquilidad. No sé cuánto hemos pensado, ¿verdad? Hemos guardado a veces la apariencia, ¿verdad? Cuando Dios le pregunta, ¿verdad? Ahí en Génesis 3, ¿verdad? En el 11, vamos a leerlo. En el 11 dice: y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y fíjense, Dios le preguntó: ¿quién te dijo que estabas desnudo? Lo que en realidad estaba diciendo Dios a Adán: ¿quién te dijo que estabas desnudo? O en otras palabras, ¿quién te dijo que no vales nada? ¿Quién te dijo que no sirves para nada?
Solamente, y es que fíjense, cuando nosotros creemos una mentira del enemigo, le damos el poder para definirnos, de decir no sirves para nada. Cuando le damos esa oportunidad, por eso es muy importante que nosotros tengamos la mentalidad de Cristo, para que el enemigo no tenga ni por dónde, ni por más que les caiga un hoyito, no va a poder. Pero miren, algo muy hermoso, y saco una frase de la película de ayer, que como le decía a mi hermana Cecia, a veces como que me saco frases de ni sé dónde, pero me las saco frases, ¿no? Y dice esa frase, es que solamente el Creador puede definir a su creación. Yo te quiero preguntar a ti, ¿en qué te estás escondiendo? Porque yo sé que más de uno aquí, incluyéndome, a veces hemos guardado una apariencia. ¿Por qué? Por la vergüenza de que si se enteran de que yo cometí tal cosa, no quieren estar conmigo. Y ahí es donde el enemigo aprovecha también a ponernos en soledad. ¿Verdad? Como el canto, en soledad, en aquella amarga agonía, ¿verdad? Pero fíjense, solo el Creador puede definir a su creación. Y repito, lo que realmente Dios le preguntó a Adán es, ¿quién te dijo que eres así? ¿O eres tú o eres aquello? Yo hoy te pregunto, ¿verdad? ¿Quién te dijo que no vales nada? ¿Quién te dijo que no sirves para nada? ¿Quién te dijo que solamente vas a estar enfermo? Hoy te pongo, ¿verdad? Hoy ponte en tu mente y pregúntate, ¿quién soy? Sabemos que tenemos nuestra identidad, que somos hijos de Dios, pero ¿la tenemos verdaderamente sembrada, arraigada? Eso solamente lo van a contestar ustedes, ¿verdad? Fíjense, durante el proceso de mi niñez hasta cierta etapa de mi adolescencia, yo experimenté un vicio y que por mucho tiempo lo oculté por la vergüenza, fíjense, por la vergüenza de que no quisieran estar conmigo, de que pensaran mal de mí. Yo desde niño, aproximadamente como 8 o 9 años, yo tenía pues un vecino y luego otros amigos, estábamos en la primaria y vimos un video de pornografía. Y no me da pena decirlo, vimos uno. Y fíjense, cuando vimos eso, fue un gancho, porque eso marcó el inicio de una tragedia para mí. Y fíjense cuántos años, yo les puedo decir hoy con gozo y con alegría que yo fui adicto a eso. Yo fui adicto. Y no me da pena decirlo. Y no saben lo horrible que se siente de que el enemigo te esté definiendo por algo que tú estás consumiendo. Y hoy les pregunto, ¿no guardan apariencias? ¿Estamos guardando apariencias? Pregúntense a sí mismos, ¿estamos guardando apariencias? ¿En qué nos estamos refugiando? Yo por mucho tiempo me refugié en una persona muy buena, que yo sé que soy una persona buena, ¿verdad? Que soy una persona muy alegre, muy sonriente, como esta vez que estuvimos allá en Mapastepec, hicimos pues nuevos amigos allá, y se acercó a mí una muchacha que se llama Rosita, y me comentó, ¿cómo me gusta tu vibra? Que lo compartes. Entonces yo sé que soy así, ¿verdad? Gracias al Señor, que me dio esa cualidad de poder sonreír, poder estar riendo cada rato. Pero por mucho tiempo usé eso para ocultarme de lo que verdaderamente soy. Y fíjense, muchas veces llegamos a tener un escondite. Adán y Eva se escondieron atrás de árboles. Aquí la Biblia lo menciona, que se escondieron atrás de árboles. Llega Dios y les pregunta, ¿dónde estás? ¿Qué es lo que respondió Adán? Vemos, ¿verdad? ¿Qué es lo que respondió Adán? Miren, en el 9 dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y miren qué es lo que respondió Adán. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Será que Adán le contestó dónde estaba a Dios? Adán nunca le contestó a Dios dónde estaba, sino que le dijo, es que nada más oí tu voz. Sabía que Dios sabía que Adán y Eva estaban escondidos atrás de árboles, entre arbustos, ahí entre las piñas, entre los mangos, entre los animalitos, ¿verdad? Pero Dios le preguntó, ¿dónde estás? Y fíjense, esa pregunta no fue contestada, nunca ha sido respondida. Hasta la fecha, no ha sido contestada.
Entonces hoy Dios te pregunta, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿En qué te estás escondiendo? Y yo, como ayer le decía a mi hermana Ceci, ¿verdad? Que todos los días hablamos, ¿verdad? Es muy raro el día que no nos vemos. Yo le decía, a veces lo que más escondemos puede ser nuestro mayor testimonio para que otras personas lleguen a los pies de Cristo. Yo me pongo a pensar en mi persona. Yo decía, fíjense cómo es el enemigo para engañarnos. Yo me decía a mí, yo no cuento con ningún testimonio para que otras personas lleguen a los pies. Cuando sí cuento, Dios me libró de la pornografía. Dios me hizo libre de eso. Y fíjense, Dios es muy bueno. En la palabra del Señor, ahí en el libro de Juan, a partir del versículo 32 en adelante, habla sobre que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Y un versículo que a mí me gusta dice, al que el Hijo hace libre, es verdaderamente libre. Eso es glorioso, porque cuando Dios viene y te liberta, ya has quedado libre, pero el enemigo se encarga de manipular, de obstruir, y para que no veas tu libertad y digas, aún sigo siendo esclavizado por eso. No sé en qué están en qué estás ahorita encadenado. Yo no lo sé, o si estás encadenado, no lo sé. Pero ponte a pensar en qué te estás escondiendo o dónde estás. Dios te hace la pregunta hoy, ¿dónde estás? ¿En qué te estás refugiando, verdad? Hay muchas personas que tuvieron una vida pasada antes de venir al Señor, ¿verdad? Que tomaban, bebían y se drogaban, ¿verdad? Porque hoy en día es muy normal, ¿verdad? Que estén pues tomando lo que es el alcohol y pues estén pues ahí la droga, ¿verdad? Pero cuando vienen a los pies de Cristo, fíjense cómo les da vergüenza contar eso. Les da vergüenza. Y fíjense que a mí me llega al corazón, no nos debe de dar vergüenza. Porque eso que ocultamos, eso que guardamos dentro de nosotros, dentro de nuestra mente, pues principalmente lo sabe el Señor, pues Él nos hizo libres. Eso que nosotros estamos ocultando puede ser nuestro mayor testimonio para que más personas vengan a los pies de Jesucristo. No sé si ustedes bebieron en su pasado, no lo sé, pero pónganse a pensar cuántas personas tiradas en el alcohol hay hoy en día. ¿Cuántas personas están en los caminos de las bandas, ¿verdad? Que de la 13, que de la Mara y todo eso, ¿verdad? Yo no sé mucho de eso. O en mi caso, ¿cuántas personas, cuántos jóvenes, e incluso cuántas jóvenes, hombres y señoritas están dentro de la pornografía? Entonces yo me pongo a pensar eso. Yo sé que en un dado momento el Señor me va a poner enfrente a alguien así. ¿Y será que, yo me pregunto a mí mismo, ¿será que le voy a ocultar eso? Ahora pregúntate a ti, referente a tu pasado, de donde Dios te sacó, ¿será que yo voy a ocultar eso ante esa persona? La iglesia debe ser una iglesia sin apariencias, una iglesia transparente, donde todos aquellos que están en el alcoholismo, drogadicción o cualquier tipo de droga, hoy en día la pornografía ya es una droga, imagínense hasta dónde ha llegado eso. Y nada más como punto clave, como un punto extra, pornografía significa trato de prostitución o contrato de prostitución. En el momento en que una persona ve eso, ya le echó la poderosa. Y en el momento, ahora pónganse a pensar, en el momento en que alguien ya tomó una cerveza, ya firmó un contrato que puede sentenciar su vida, hasta incluso su generación. ¿Cuántas personas o cuántas familias hoy vemos en día que el esposo bebe, la esposa bebe y los hijos beben? Póngase a pensar en eso. ¿Vas a guardar tu mayor testimonio dentro de ti? ¿Te lo vas a quedar para ti solo? Y hay algo muy hermoso que a mí el Señor me decía, es que no es tu testimonio. Puede ser tu vida, pero yo te di ese testimonio. Yo te di este testimonio para que lo anuncies, no que lo ocultes. Hoy pregúntate, hoy el Señor dice, ¿dónde estás? ¿En qué te estás escondiendo? No hay que ser apáticos. Cristo odia eso, que seamos apáticos, que guardemos las apariencias. Y hoy Dios te pregunta, ¿dónde estás? ¿Con qué te estás escondiendo? ¿Por qué te estás escondiendo? Yo te hice libre. Como última cita vamos a San Juan, su capítulo 8.
su capítulo 8, en su versículo 36. ¿Ya lo tienen, amén? Ahí va a aparecer en la pantalla, ¿verdad? Yo me tomo este versículo y lo hago mío, porque yo creo en el poder de la cruz, en el poder de esa sangre, donde Cristo nos dice: no te escondas más. ¿Dónde estás? ¿Qué es lo que dice? Miren qué precioso. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Esta semana en el devocional que tuvimos, pues todos los días estamos orando a las 6. Bueno, digo todos los días porque a veces yo me quedo dormido, ¿verdad? Por las tareas, pues estoy cansado. Hay un canto que a mí me gustó que dice: hay libertad. Y justamente esto es lo que menciona: al que el Hijo hace libre, es verdaderamente libre. No sé qué has pasado en tu vida, no sé de lo que Dios te ha rescatado o de lo que todavía te está rescatando, porque hay que ser francos, hay que ser sinceros. Dios no quiere que ocultes y que te escondas con tu testimonio. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar al Señor. Y fíjense, por la vergüenza de que nosotros sentimos de lo que hemos hecho, el precio que pagamos por mantener nuestras vergüenzas escondidas detrás de las apariencias es perder la intimidad verdadera. No le escondas eso a nadie. Puede ser un medio, puede ser tu mayor testimonio para que otras personas vengan a Cristo. Imagínense qué hermoso sería cuando la iglesia ya ni entremos aquí, porque tu testimonio, Dios a través de tu testimonio trajo a más personas. ¿Cuántas personas no están enfrentando hoy en día la drogadicción, el alcoholismo? E incluso hay personas que son rescatadas de la prostitución y muchas de ellas la ocultan, les da pena. Pero ¿cuántas personas que fueron prostitutos, que fueron parte de la prostitución en su pasado, no pueden venir a los pies del Señor porque ocultan ese testimonio? Y hoy te dejo esta pregunta a ti que te hace Dios: ¿dónde estás?